un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Es tema en todas partes, en todos los medios, la posible alza del precio de la benzina, ya la parafina volvió a subir 100 pesos, el petróleo hoy día se informa que roza los $120 el barril, apareció el tema de mantener o no el MEPCO por parte de las nuevas autoridades. El ministro García Ruminó decía lo del MEPCO genera un problema, ¿no es cierto? Era algo que no estaba en el panorama para este gobierno. Todo esto culpa la guerra, como ya sabemos. Todos sabemos que hemos recibido, dijo el gobierno, con muy pocos ahorros, con un gran déficit fiscal, y ello va a obligar a tomar medidas que van a ser para muchas familias, lo más probable, muy dolorosas, que van a afectar mucho. Todavía no se ha tomado la decisión qué van a hacer con este mecanismo, ¿no es cierto?, para compensar, para estabilizar el precio de la benzina, para compensar cuando vienen las grandes alzas. Bueno, ya sabemos todos los hechos, ya los conocemos, ya los conocen ustedes. Rafael Berguán, ¿qué dirías tú sobre qué opciones tiene este gobierno de enfrentar una situación como esta, que depende de lo que pase con la guerra con Irán, lo que pase en Estrecho Hormuz, etcétera? Bueno, hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Ya, fantástico. Oye, mira, si esto que es terrible por ser una guerra, pero además es terrible en términos del impacto económico que puede tener en el país, tenía que ocurrir en algún momento, pensando en los zapatos de las autoridades. Bueno, es mejor, aunque nunca uno quiere que ocurra, pero es mejor que ocurra ahora cuando está partiendo el gobierno y todavía hay posibilidades de que el apoyo de la ciudadanía obligue al mundo político a estar detrás de las autoridades. Pero es una situación complicada porque tú mismo lo dijiste recién. Si el precio del petróleo se mantiene en los niveles actuales, primero hay mucha incertidumbre. En economía uno siempre toma decisiones hacia adelante con incertidumbre, pero en este caso está mucho mayor en términos de qué tan profundo y qué tan extensa va a ser esta guerra y por lo tanto qué impacto y durante cuánto rato va a tener en el precio del petróleo. Si tú analizas lo que esto puede significar en términos de aumento en el precio del combustible, muchos han hablado de algo entre 200 y 300 pesos. O más. Yo estaba haciendo el cálculo en mi cabeza. Una persona típica, si usa el auto, y no estoy pensando en transporte, estoy pensando en general, y le pone 15.000 kilómetros al año, son más o menos como 1.500 kilómetros al mes, y 1.500 kilómetros son 150 litros de combustible, a 300 pesos son casi 50.000 pesos. Es bastante más que los 30 pesos de la época del estallido. Entonces esto puede tener un impacto muy grande, pero a mí me parece bien, y paro acá, lo que está haciendo el ministro en términos de que este es el momento, en una situación tan grave como esta, de analizar muy en serio el mecanismo, ver qué significa en términos de impacto en las arcas fiscales y cuánto piso político tiene para poder tal vez eficientarlo y traspasar parte de este costo, que si tiende a ser permanente tenemos que asumirlo. Significa que somos menos ricos o somos más pobres, y este es el momento de hacerlo porque como está partiendo tiene más apoyo que el que muy probablemente, a la luz de la historia política, va a tener de aquí a un año más. Claro, pero este mecanismo de estabilización de los combustibles, una cosa es terminar con él, otra cosa es hacerle reformas, ¿no es cierto?, ver algunas medidas. A eso me refería, ¿qué margen de maniobra hay? ¿Qué se podría lograr? Recordemos que dijeron que lo van a anunciar en los próximos días, ¿no es cierto? Y esto de si no hay plata, como dicen, no hay fondos en ese MEPCO, porque el gobierno anterior, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y por qué no se endeudan? Podría preguntar uno también. No sé. A ver, Carlos Ominami. Hola, Cecilia, y hola a todos los distinguidos colegas que están participando de este primer café. Mira, a ver, yo creo que, primera consideración, el gobierno ha hablado mucho de una emergencia producto de la situación fiscal que le entrega el gobierno anterior. Yo he sido crítico de ese diagnóstico, pero convengamos que así, sí, ahora, producto de este fuerte aumento de los precios del combustible, sí enfrentamos una emergencia, y una emergencia que viene del contexto internacional, viene la economía internacional, producto de las cosas que sabemos, la guerra en Irán,
el bloqueo del estrecho de Hormuz y todas esas cosas. Yo creo lo siguiente, o sea, como principio general, tratar de que los consumidores sufran lo menos posible, pero siendo muy claro en que si el precio de los combustibles de manera más o menos estable va a tener estos niveles de alza, es evidente que hay que sincerar la situación, que no tiene sentido estar subsidiando, entre otras cosas, a todos los automovilistas y que terminen pagando un precio de los combustibles que sea completamente artificial, que no tenga que ver con la realidad internacional. Yo creo que hay que sincerar el precio. Ahora, creo que puede haber una discusión técnica de cuánto uno estabiliza, porque la lógica de este mecanismo de estabilización era evitar las variaciones bruscas que tienen también un impacto muy negativo en el comportamiento de las empresas, afectan mucho a los consumidores, pero que hay que sincerar la situación. ¿Pero qué significa si esta alza? Sincerar, Carlos? A ver. Sincerar, ¿qué es lo que significa? Significa que si el aumento del precio del petróleo se va a mantener establemente por sobre los $100, eso significa que tienen que subir los precios internos. Claro. Tan simple como eso, porque si no, sería simplemente vivir en un mundo de fantasía. Chile, si importa prácticamente todo lo que consume en materia de petróleo, bueno, no puede vivir al margen de la realidad internacional, y si en ese caso hay que subir los precios, efectivamente hay que subir los precios, porque en este caso sí estamos enfrentando una emergencia. O sea, no utilizar el mecanismo. No, estoy diciendo, Cecilia, que hay que ver cómo se estabiliza dentro de lo posible, cómo se evitan variaciones que pueden ser muy bruscas, que tienen mucho costo para la economía, y que es el MECO o los mecanismos de flexibilización que se puedan establecer, de estabilización que se puedan establecer, pueden ayudar, pero eso no significa que el país tenga que vivir en un mundo de fantasía haciendo como que el precio del petróleo no aumentó. O sea, Alejandro Mico, la idea de así extrema, ¿no? ¿Saben qué? Este mecanismo no más. Otros dicen no. A ver, sí, Alejandro. Quiero partir diciendo que me parece que el ministro se metió en una caja de Pandora, abrió una caja de Pandora sin necesidad. Creo que el sistema del MEDCO funciona bastante bien, ha sido un mecanismo que ha sido probado durante mucho tiempo, y como han dicho mis dos colegas anteriores, tiene la gracia que le permite que los cambios internacionales bruscos, como los que estamos viendo hoy día, la ciudadanía los vaya cargando en su costo de día a día en una forma gradual, con aumentos del precio graduales a través del tiempo, pero que al final del día hacen, igual con esta gradualidad, va a llegar un momento donde la familia, por desgracia, va a tener que cargar con el aumento del precio internacional, si este sigue alto por un periodo de varios años. Por lo tanto, es un mecanismo que ayuda a las familias a ajustarse a través del tiempo, que también le da una cierta manejo a los gobiernos para poder acelerar o rechazar un poquito más el aumento de los precios al consumidor. Me parece que es muy bueno. Mira, la comparación es con Estados Unidos hoy día, donde vemos que han tenido aumento de 30-40% en el precio del combustible al automovilista, y la gente es un shock muy fuerte que no permite ajustarse para nada. De la noche a la mañana te salta una cantidad importante de tus costos, como nos dijo el profesor Berguán aquí. Entonces, esto es la gracia de este sistema: suaviza, pero no distorsiona, al final del día no distorsiona las decisiones. Y después, imagínense que esto, seamos un poco optimistas, ¿qué pasa si es que en 2 meses, 3 meses más, la situación se empieza a revertir y empieza a haber tranquilidad, se acaba la guerra, el precio va a empezar a caer, y ahí el Estado va a poder ir recuperando lo que perdió ahora, porque el ajuste va a ser obviamente hacia el otro lado, y vamos a tener una variación. Pero, Alejandro, que le va a permitir lo que dicen es que no hay fondos para... No, es que no es que es verdad que no hay fondos, pero lo que pasa es que, a ver, el tema es, hay fondos, queda cierta holgura de manejo. Ahora, ¿qué es la alternativa a esto? Yo creo que lo mejor, ojalá no hubiésemos tenido este shock para la gente, pero lo que yo creo es que cuando uno tiene una estrechez fiscal como la que tenemos hoy día, que hay que hacer ajustes, los ajustes hay que hacerlos en las cosas que no andan bien. Me da la impresión que el MEDCO ha sido algo que ha servido mucho, que ha evitado
movimientos populistas de decir, oye, ¿sabes qué? Hay que sacar completamente el impuesto a las bencinas de una vez por todas, y te metes, abres una caja de Pandora. Los impuestos a las bencinas tienen justificación teórica para que existan y recaudan mucho. Son un win-win en términos económicos y también para el medio ambiente, etcétera. Tiene una serie de ventajas. El sistema que tenemos en Chile hoy día equilibra, desde mi punto de vista, y ha pasado por todos los gobiernos, muy bien. Porque yo quiero hacer ajustes, qué duda cabe, de fiscales, pero hay que hacerlo donde las cosas que no andan bien o donde menos se le pegó a la ciudadanía. En este caso, creo yo que es algo que le pega fuerte a la ciudadanía en el corto plazo, y es un sistema más encima que es correcto, eficiente, no distorsiona, y al final del día no nos hace caer en la trampita de un populismo, de decir, ¿sabes qué? Le voy a bajar a todo el mundo la bencina para siempre. Es algo transitorio que en algún momento ayuda a los consumidores para que no suba muy rápido, pero cuando venga la baja, va a hacer que la baja también sea más suave. Por lo tanto, ahí va a haber una recompensación. A ver, ¿estás de acuerdo con Alejandro Mico, Luis Eduardo Escobar? Sí, estoy de acuerdo con Alejandro Mico. Buenos días a todos. Buenos días. Tal como decía Alejandro, esta historia es bien antigua. Los primeros, hasta donde yo me recuerdo, los primeros mecanismos de suavización, en realidad. Se nos cortó la comunicación con Luis Eduardo Escobar. Luis Eduardo. Perdón, vienen los primeros intentos de suavizar los aumentos del precio del petróleo vienen de la época de la dictadura. Y se han hecho varias adaptaciones a lo largo del tiempo para tratar de mejorarlo. Paréntesis, Luis Eduardo, ¿eso significa que no es la primera vez que nos vemos enfrentados a una situación como esta del aumento del precio del petróleo por un conflicto armado? Para nada, o sea, esto ha ocurrido varias veces anteriormente. Recordemos que alguna vez el precio del petróleo llegó a $150 el barril, creo que fue. Hoy día estamos, el WTI estaba ayer a 100, no sé cómo estará esta mañana. 120. Tiene que haber aumentado un poco. Y el WTI es el petróleo que se vende en el Golfo de México, que es el que se usa de referencia en Chile, porque nuestras importaciones provienen principalmente del hemisferio occidental. Ahora, aquí lo importante es lo que decía Alejandro al final. O sea, de lo que se trata es de que el golpe no sea de una sola vez. Y eso es muy importante porque eso haría que se refleje también de una sola vez en el IPC. Y eso dispararía también reacciones de política monetaria, etcétera, etcétera. Entonces, suavizar esto tiene sentido porque eventualmente uno llega, y en el caso de chileno llega relativamente rápido al precio internacional, pero también deja abierta la puerta a que si la situación en el Medio Oriente se estabiliza y se recupera el estrecho de Hormuz, etcétera, etcétera, entonces de que también el precio pueda bajar lentamente y recuperar los gastos iniciales. Entonces, ahora, ¿estás provocando una alarma innecesaria? Exactamente, yo creo que a eso es lo que iba justamente. Yo creo que el ministro Quirós y este gobierno están tratando de instalar un sentido de que hay una crisis que es prácticamente inmanejable y que esto lo que requiere son grandes cortes fiscales, etcétera, etcétera, todo lo cual no es cierto, no corresponde a los datos. Es decir, el Fondo de Estabilización Económica y Social, que es una fuente de financiamiento que podrían usar, tiene en este momento casi 3.500 millones de dólares disponibles. Entonces, ¿por qué no lo usan? Entonces, aquí esto de que no hay caja son puras cajitas virtuales que la están tratando de manejar como si fueran cosas distintas y no parte de un mismo bolsón de recursos de los cuales dispone el gobierno de Chile, incluyendo la posibilidad, como tú lo planteaste, de usar las líneas de crédito externas que tiene Chile disponibles. Entonces, vamos a hacer un descalabro macroeconómico porque a estos señores se les ocurrió que estaban en una crisis fiscal inmanejable. Eso a mí me parece francamente irresponsable. ¿Y por qué crees tú que lo hacen? Porque yo creo que al fondo lo que hay detrás de todo esto es la idea de que tienen que reducir el tamaño del Estado, porque a los republicanos y a la extrema derecha no quieren un Estado que
brinde los apoyos sociales que hemos logrado en los últimos 30 y tantos años. A ver, si Luis Eduardo Escobar tiene la razón, digamos, supongamos, no sé, sería... Desde luego que sí, pues sí. Sería bien preocupante entonces una actitud como esa. A ver, Rafael Berguán. A ver, pero es que lo que pasa, Cecilia, déjame tratar de ponerme en los zapatos del ministro de Hacienda y de un gobierno que fue democráticamente elegido. Por supuesto. Y que tiene derecho a tratar de imponer las políticas que dijo que quería imponer. El MEPCO, a diferencia, como decía muy bien recién Luis Eduardo, y creo que también lo decía Alejandro, el MEPCO, a diferencia de lo que tradicionalmente como ciudadanos tenemos en la cabeza cuando pensamos en recursos para cubrir problemas transitorios, no es ni un fondo, o sea, no hay plata guardada en un fondo que se llama MEPCO, es solamente un mecanismo que aprovecha el hecho de que el impuesto a los combustibles, que es porcentualmente muy alto, tiene una parte fija y una parte variable. Y la parte variable de ese impuesto cae cuando el Estado usa dinero para subsidiarnos a los que nos movemos comprando benzina. Y sube esa parte variable y le permite al Estado recaudar más cuando el precio internacional está supuestamente transitoriamente muy bajo. Entonces lo primero es eso, no hay dinero. Entonces este dinero no es que esté en un fondo, tiene que salir de algún otro lugar. Porque el Estado, si subsidia esto, va a recaudar menos o se endeuda más, que es lo mismo. Lo sacará de los 3.000 millones que dice Luis Eduardo o lo sacará de cortar gasto en alguna parte. Y lo segundo es que, a diferencia de otros mecanismos que sí están basados en fondos en Chile, como por ejemplo el tema del precio del cobre, nosotros acá no tenemos un grupo de expertos que, entre comillas, desde la técnica con razonable objetividad, no perfección, pero objetividad, nos digan cuál es un precio razonable a mediano y largo plazo del precio del petróleo. Tenemos mucha incertidumbre, porque el mecanismo es simplemente automático y va a sacar y se va achicando, va subiendo, etcétera. Entonces, si este precio se mantiene alto, como decía al principio Ominami, si este precio se mantiene alto por mucho tiempo, simplemente vamos a terminar ocupando mucha plata hasta que el mecanismo obliga a que no podamos seguir haciéndolo. Entonces, mejor transmitir esto ahora, pero no tenemos un grupo de personas notables que nos diga de verdad es mejor partir ahora. Entonces, lo que está haciendo el ministro, y paro acá, es decir, con justa razón, yo quiero hacer un ajuste en el gasto porque tengo todos estos argumentos que me justifican hacerlo, lo dije en la campaña y lo voy a llevar a la práctica porque es el compromiso que asumí. Y si ahora estoy justo enfrentando esta situación y no doy una señal dura en esa dirección, lo que estoy haciendo es pisarme la cola de inmediato, recién empezado el gobierno. Entonces, ni tengo la plata en alguna parte, tengo por lo tanto que sacarla a otro lado. Y al mismo tiempo no tengo a nadie que me diga con razonable objetividad, no política, esta cuestión hay que asumirla, como dijo Minami, de inmediato. Ahora, pero entonces, Rafael, ¿por qué bien compleja? ¿Por qué no endeudarse o echar mano a las líneas de crédito que decía? Bueno, perdón. ¿Y por qué no puedo hacer un comentario, Rafael? Ya voy, Alejandro. Porque es un conjunto de cosas que hay que hacer. Dale, perdona. No, a ver, yo estoy súper de acuerdo con el tema de Rafael. Estamos en una estrechez fiscal, que duda cabe. Que hay que hacer un ajuste fiscal, que duda cabe, creo yo, y en eso lo que ha planteado el ministro en su planteamiento más general me parece bien en términos del ajuste de gasto. Ahora, en el caso concreto del MEPCO, tengo las dudas que estamos abriendo un mecanismo que funciona bien, estamos abriendo un mecanismo que es verdad que si durante el periodo en que el precio esté muy alto y nosotros todavía no habíamos hecho totalmente el ajuste, vamos a recaudar algo menos, vamos a recaudar menos. ¿Y por qué vamos a recaudar menos? Porque, como bien dijo Rafael, hoy día tenemos un impuesto específico a la benzina que durante estos periodos de ajustes baja, de tal forma que los hogares no le pegue tan fuerte el alza así abruptamente. Pero en el largo plazo vamos a converger al precio correcto y no vamos a tener este subsidio. Primera cosa, por lo tanto, esto no genera un déficit mayor estructural, no, es solamente algo transitorio, que más encima que cuando se revierta puede generar un poco más de ingresos al Estado, porque cuando empieza a caer el precio internacional va a caer más rápido de lo que caiga en Chile, con lo cual vamos a generar un efecto para el otro lado. Por lo tanto, mi punto aquí
es ese. Ahora, también el mecanismo tiene algo predicho que dice cómo debe ajustarse o cómo se debe estimar el precio de referencia, el cual nos ayuda a hacer la suavización. Hay un mecanismo que dice usted tiene que mirar el precio hacia atrás en 24 meses y hacia adelante con los forward del precio del petróleo, 2 años o más. Y eso yo lo puedo ir cambiando. No sé exactamente si son 2 años para atrás y adelante, pero hay un mecanismo establecido en la ley que en algún momento, cuando no estamos en una emergencia, sin la presión de la ciudadanía por las variaciones del precio, se hizo un mecanismo cual ayuda a establecer y ayuda a parar los movimientos populistas. Ya vimos ayer algunos diputados decir, hay que eliminar el impuesto, es el momento de eliminar el impuesto específico para siempre. Eso es lo que evita el MECO y ayuda al ministro a suavizar. Eso es lo que yo quiero decir. Ese es mi punto de fondo. Creo que es abrir una caja de Pandora que no era necesaria abrirla y que le puede salir el tiro por la culata también. A ver, Carlos Minami. Cecilia, mira, a mí me parece que es muy importante lo que dijo Rafael. Yo estaría de acuerdo con él, que creo que sería una buena idea. ¿Cuál? Que el ministro pudiera convocar, pero muy rápidamente, no sé, los próximos, hoy día, mañana. ¿Sí? Generar hay un comité con expertos que puedan entregar una visión lo más objetiva posible, sabiendo que los niveles de incertidumbre que hay hoy día son enormes, respecto a cuál puede ser una anticipación razonable respecto al comportamiento del precio del petróleo. Si ese grupo de personas dice, mire, la verdad es que a la luz de todos los antecedentes que tenemos, entendiendo que todo esto también está sometido a un alto grado de incertidumbre, el precio del petróleo se puede mantener en niveles muy altos durante un tiempo largo, pues yo creo que eso es un argumento muy importante para los efectos de Pero poder ¿cómo van a saber esos cosas, expertos si eso depende del señor Trump? O sea, si no se puede, Cecilia, no se puede saber, lo que uno puede hacer es estimar. En el caso del precio, eso funciona. Por ejemplo, el precio del cobre también se estima, nadie puede saber, nadie tiene una bolita. Sí, pero en este caso depende del señor Trump y su está bien, o sea, decisión, que además se acaba de decir que no había razón, Cecilia, para atacar Irán. Si eso es evidente, nadie tiene una bola de cristal para los efectos de poder decir el precio va a ser tanto. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? El presupuesto nacional del país está calculado sobre la base de un precio del barril de $60. Hoy día tenemos precios en torno a los 100, entonces lo que hay que determinar, y eso hay que hacerlo, me parece a mí, que creo que al ministro le conviene y al país le conviene un grupo de expertos, 6-7 personas que conozcan bien el mercado de los combustibles y que puedan hacer una proyección razonable de a cuánto habría que pensar que el precio del petróleo se pudiera estabilizar en el próximo tiempo. Y ahí toma la decisión. La estimación de los 60 está evidentemente desfasada. ¿Cuánto va a volver, cuándo va a comenzar a bajar el precio del petróleo? Nadie lo sabe. Entonces, yo creo que en vez de que el gobierno asuma él por su propia cuenta haga una estimación que puede estar muy equivocada, creo que sería más razonable que se haga sobre la base de un comité de expertos que sea amplio y que si nos equivocamos todos, y si le apuntamos todos. Claro, que se equivoquen los expertos. Ahora, llama la atención. Hay un tema, quiero insistir en esto, es que esa conversación se hizo. Eso iba a decir. Mi punto es el precio, este mecanismo efectivamente tiene un mecanismo de proyección que no usa el promedio móvil, que quiere decir el precio que hemos tenido en el pasado durante un periodo. Sí, pero Alejandro tiene un mecanismo, yo entiendo. Y tiene la utilización, pero escúchame un poquito. Y tiene lo que se llaman los forward, que son los futuros de precios del petróleo a 6 meses, 1 año. Yo en el mercado, hay gente que está haciendo precios de lo que va a ser el futuro precio y está poniendo la plata sobre la mesa. Por lo tanto, es un mercado muy líquido y la información en el mercado respecto a cuál va a ser el mejor predictor del precio está en los forwards, que son un mecanismo un mecanismo muy establecido, y eso el MEDCO lo utiliza también. Alejandro, se entendió el punto. Para que abreviemos. Carlos, si me permite, pero yo creo que lo que dice Alejandro funciona en condiciones relativamente normales. Aquí estamos en condiciones completamente anormales. Estamos desde este punto de vista efectivamente enfrentando una situación de emergencia, entonces me parece que los mecanismos más o menos naturales que tiene el MEPCO para los efectos de buscar suavizar las fluctuaciones no dan cuenta de una situación que es completamente de emergencia. Entonces,
me parece a mí que además políticamente, para que el país como conjunto enfrente esta situación, creo que sería mucho más conveniente hacer algo como lo que estaba planteando Rafael. No es idea mía, es idea de Rafael, que me parece a mí una buena decisión. Vamos a ir a comerciales. Vamos a ir a comerciales. Se entendió. Cuando ustedes dicen la idea, ya se entiende, no, para qué volver sobre ella, ya quedó claro. Carlos Minami está de acuerdo con Rafael Berguán. Alejandro Mico dice esto es abrir una caja de Pandora. Yo no tengo claro que esté de acuerdo conmigo mismo. Y Luis Eduardo Escobar dice, a ver, no están creando una alarma innecesaria. Estoy más con Mico. Claro. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos conversando con los economistas que están hoy en nuestro primer café. Rafael Berguán, Alejandro Mico, Carlos Ominami, Luis Eduardo Escobar han estado intercambiando ideas de cómo abordar la problemática del alza del precio del petróleo y las consecuencias que puede tener, ¿no es cierto?, para los bolsillos acá en Chile, sobre qué hacer con el mecanismo de estabilización de los combustibles, etcétera, etcétera. Ahora, Luis Eduardo, tú decías algo así como lo de la alarma tal vez exagerada o innecesaria, el hecho de por qué no recurrir a las líneas de crédito, en fin. Y si le sumamos a todo eso, los anuncios en materia económica de esta semana han sido muchos, muy así partió a toda máquina el nuevo gobierno. De hecho, el propio presidente Kast dijo que este plan de reconstrucción, como le llaman, de todo el país, con esto van a tomar medidas impopulares. Y en materia económica, las nombro rápidamente: eliminación temporal del IVA a la vivienda, reducción de la tasa corporativa del 27 al 23, reintegración del sistema tributario y eliminación del impuesto a las ganancias del capital, subsidios para proteger el empleo formal, agilización de permisos ambientales. Bueno, son algunas de las medidas que se han anunciado. De todas estas medidas, ¿cuál es la que te parece en la cual dices, no, a ver, acá están, estos se pasaron, o esta está bien? A mí me gusta porque Luis Eduardo se sonríe siempre, se toma con humor la vida. Está bien. Es que si no nos morimos de angustia. Exactamente, por eso. A ver, yo respecto yo creo que el impuesto, la reducción del impuesto de primera categoría es una irresponsabilidad del tamaño de una catedral. Lo ha dicho todo el mundo. Hoy día en el diario hasta JP Morgan dice que esa cosa hay que verla con mucho cuidado. Todos los ex ministros de Hacienda han dicho de que eso no es una buena idea. En fin, así que yo creo que sobre eso hay consenso profesional de que es una barbaridad, sobre todo en una situación en la cual uno lo que quiere es reducir el déficit fiscal de mediano y largo plazo. Luis Eduardo, pero espérame, el argumento es porque esto va a generar más inversión, más crecimiento económico. ¿Cuál es el problema? ¿Que no hay compensación, como decía Mario Marcel? Eso es lo que ha sido descartado no solo en teoría económica, sino que también desde el punto de vista de los estudios empíricos de los países donde eso se ha hecho. Los países donde se hizo eso con más fuerza al inicio fueron los países de la ex Unión Soviética, que terminaron reponiendo los impuestos corporativos, porque si no se quedaban sin plata para poder hacer funcionar el aparato de Estado. Ya. Entonces, es cierto que puede tener un impacto positivo en las inversiones, pero el aumento positivo en las inversiones no compensa ni de cerca la pérdida de ingresos tributarios del Estado. Uh-huh. Entonces, ese es el drama. Ese no. Ahora, eso, lo otro es que la reintegración va en la misma dirección. Lo que hace la reintegración es que los beneficiarios finales de los dividendos y de las utilidades de las empresas paguen menos impuestos. ¿Podríamos explicar qué es la reintegración? La reintegración es simplemente de que hay una parte del impuesto de las personas, de los accionistas de las empresas, que cuando la empresa tiene utilidades y esas utilidades se distribuyen, en el caso de Chile,
Y una parte de eso va donde los accionistas. Pero hay una parte que ya pagó de los impuestos la empresa cuando pagó impuestos sobre sus utilidades, y esa parte se descuenta de lo que pagan las personas. O sea, es una reducción de impuestos a los grandes accionistas de las empresas más grandes de Chile, porque los que pagan el impuesto de primera categoría de 27% son algo más de 1.000 y tantas empresas, y las empresas, las pymes, las pequeñas y medianas empresas, pagan solamente el 12,5% de impuestos. Entonces, esto es un regalo a las grandes empresas y a los grandes accionistas. Ya. Ahora, se dice que este sistema de reintegración tributario generaría una menor recaudación fiscal de 800 millones de dólares, más o menos. Sí, esa ha sido más o menos la estimación, sí. Ahora, de los expertos que han trabajado en el Servicio de Impuesto Interno. Es que cuando uno escucha una reflexión como de Luis Eduardo Escobar, dice, bueno, pero ¿cómo va a ser así? Sí, porque por algún argumento tendrán para tomar una decisión como esta. Son dos maneras de analizar la misma realidad. A ver, ¿cómo lo ves tú, Rafael Berguán? Rafael, parece que estás muteado. Bueno, se lo pregunto a Alejandro Mico. A ver, dos cosas sobre la mesa. Yo comparto el tema, lo que muestran los datos, lo que muestra la evidencia, no solamente de los países de la órbita soviética, sino que también lo que muestra la evidencia de la última baja de impuestos muy grande que hizo Donald Trump en su primer periodo, es que el impacto en el crecimiento y en la inversión son muy, muy moderados, no hay mucha evidencia fuerte de eso. Ahora, eso es para el impacto en el crecimiento. Ahora, para la recaudación, uno necesita un cambio bastante más grande para compensar la baja del impuesto per se. Recordemos que el impuesto es la tasa impositiva multiplicado por la actividad económica, por alguna forma, ¿ok? Lo que muestran los datos es que la actividad económica reacciona a algo, pero no mucho. Y para que un aumento, una rebaja de impuestos genere más recaudación, el impacto en la actividad económica tendría que ser muy, muy grande. Ahora, dicho eso, yo creo que al igual, cuando esto está en el programa de gobierno, sí, promesa igual total. Hay un tema de coherencia, de decir de hacer lo que se planteaba. Ahora, yo creo que lo que debería hacerse es tratar de hacer este cambio y nada más, lo que hablaba Luis Eduardo Escobar acá. El tema para mí de la reintegración es una baja de impuestos quizás aún mayor, que pasa más piola, por decirlo de alguna forma, pero es mucho más difícil de entender, y que más encima abre otra caja de Pandora. Hay que empezar a ver un montón de ajustes en el mercado financiero, en una serie de mercados, porque cambia mucho la forma de tributar. Por lo tanto, si ya estamos acostumbrados al sistema semi-integrado como está, hacer este cambio, la reintegración, no me parece una forma correcta en este momento. ¿Por qué? Porque abre una caja de Pandora, baja la recaudación y estamos para el otro lado. Dicho para justificar un poco, yo no estoy de acuerdo con estas medidas, pero lo que ha planteado el gobierno es decir, miren, esta parte de la rebaja de los impuestos de primera categoría tiene un impacto en el crecimiento de mediano y más largo plazo. Y en el corto plazo aplica otras medidas, que son esta cosa, la repatriación de capitales y el tema del impuesto a la herencia. Dos temas que yo tampoco estoy de acuerdo, pero lo que ellos plantean es que eso les genera cierta liquidez en el corto plazo y de aumento de carga de recaudación. Y en el largo y mediano plazo pueden esperar el otro efecto. Claro. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero esa es la visión que tienen. En economía esto es una postura de visiones más ideológicas, cada uno puede tener la ideología y respetable, de ver el tema económico y en particular la importancia del Estado en el comportamiento de la economía. Esa es la explicación que da el gobierno, que yo no estoy de acuerdo, pero dentro de su lógica así la explican. Yo no estoy de acuerdo, creo que no es lo correcto hacer en el corto plazo. Quizás el impuesto de primera categoría puede ser, pero con cierta compensación, que las plantean algunas, pero la reintegración me parece abrir una caja de Pandora
sin necesidad y que puede tener efectos importantes también en temas de recaudación. Tú mismo dijiste, salió acá, $800 millones, mucha plata, pero si yo lo pienso que esto va a ser gradual, de aquí a 4 años, pero ok, se puede compensar de otra forma en el mediano plazo. Las otras medidas me parecen que están pasadas de revoluciones y en esta situación de mucho estrés fiscal creo que no son las adecuadas. A ver, Rafael Berguán, ahora sí. Sí, ahora sí me escucháis, ¿no es cierto, Sí, Cecilia? sí. Oye, no, mira, yo me quedé pescado con lo que decía Luis Eduardo al comienzo, que estaba hablando de la reducción de la tasa corporativa del 27 actual a un 23%. Porque partió diciendo una cosa, terminó diciendo otra. Estoy de acuerdo con lo segundo, no con lo primero. Yo creo que es importante que la gente entienda que son dos los temas acá. Uno es que cuando tú bajas la tasa corporativa, sí tienes, según los estudios, estimaciones que dicen que la actividad va a subir. Efectivamente va a haber más inversión, va a haber más actividad. Y tenemos estimaciones en Chile que dicen que si tú bajas la tasa de 27 a 23, deberíamos tener un crecimiento económico que sube un poquito menos de medio punto del PIB en 10 años. Hay un comité de expertos que estimó eso. Pero al mismo tiempo, y aquí estoy de acuerdo con Luis Eduardo, lo que no es cierto es que cuando baja la actividad, cuando sube la actividad por el menor impuesto a las empresas, se genere crecimiento económico que permita recaudar lo mismo que se perdió al bajar los impuestos. De hecho, esto generaría una pérdida de recaudación en el neto, porque hay algo de aumento por la mayor actividad, medio punto de actividad más genera recaudación, pero la bajada de 4 puntos del impuesto corporativo pierde más que eso, y eso significa, no quiero latear con los números, que según las estimaciones hechas para Chile, en este cambio preciso, 27 a 23 en la tasa a las empresas, se pierden más o menos $400 millones al año. Esas son las estimaciones que tenemos. Dicho lo anterior, y esta es mi última frase, son dos mundos distintos. Uno con 27 y uno con 23 en términos de impuesto corporativo. El segundo es un mundo donde la inversión privada juega un rol más relevante. Hay sustitución. Un poco alcancé a agarrar a Alejandro, que estaba hablando de esto, supongo, del Estado y el mundo privado. Hay un equilibrio diferente, hay que compensar esos $400 millones, pero hay actividad económica que es medio punto más alta gracias a la contribución vía inversión del mundo privado en general. Y eso es algo que me parece válido poner sobre la mesa cuando uno tiene una mirada, no ideológica, una mirada desde lo que quiere empujar a la luz de la evidencia empírica que apunta en esa dirección, que es tener un mundo privado que aporte más que lo que está aportando hoy día, y claramente los impuestos no ayudan a eso, ayudan a algo fundamental, y es a que el Estado haga bien su pega. Pero ahí estamos en ese debate, que es un debate válido que ha existido siempre y va a seguir existiendo. Claro, y respecto a la reintegración. De ahí me sumo, mira, yo en realidad también creo que aquí hay una tensión entre simultaneidad y secuencialidad. Tú no puedes hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y yo creo que estamos enfrentando situaciones suficientemente complicadas. Entonces yo diría dos cosas en una línea. Primero, creo que en general hay que elegir las peleas. A mí me parece, dado lo que tú planteaste, como grupo de políticas tributarias, que el tema de la reducción del impuesto corporativo es algo que el gobierno tiene que mostrar que quiere hacer, porque me parece que es una parte relevante de su mensaje, porque creo que puede tener impactos positivos en el largo plazo. Y me gusta, aunque parezca una política chiquitita, lo que se anunció en términos de una reducción del IVA a la vivienda, que tiene otros problemas, porque nada es perfecto, si no lo haría un computador, pero cuando a los fines de los 90, Carlos muy probablemente se acuerda, él activamente participaba en el 98, 99 para la crisis asiática, se dieron ciertos incentivos a la construcción y eso tuvo un impacto en los datos muy positivo. Y cuando uno ve los datos chilenos que se conocieron ayer, un país que creció al 2.5 el año pasado, creció con una inversión que se expandió mucho, pero en la parte de construcción sigue igual de plana. Entonces eso me parece que es atractivo en términos del impacto que podría tener inmediato y por la razón correcta. Eso es lo de la integración, yo creo que este no es el momento de meterse en eso. No es el momento. Lo de creo que no, creo que sí hay que estudiarlo, como ha dicho el ministro Quiroz, porque esto son cosas técnicas y habrá después que sopesar los riesgos en una dirección y otra, pero yo no me metería en eso ahora. Ya, ahora, aclarar, la eliminación es temporal del IVA a la vivienda. Sí, sí, pero también lo fue
también lo fue Sí, en no, esa no. época, y el impacto, estas cosas dependen mucho de la respuesta, y la respuesta fue grande, fue Claro. positiva Ahora, en materia, en su momento. en cuanto a recursos, es más chiquito, dijiste tú, eso, pero creo que todo el mundo está de acuerdo con esta eliminación. Pero volviendo al tema de fondo, creo haber detectado que acá en realidad lo que hay son visiones de modelo de desarrollo distintas y el tema del rol del Estado y todo aquello. A ver, Carlos Minami. Mire, yo me felicito del consenso que tenemos entre nosotros acá, en el sentido de Yo que... no he visto consenso, ¿eh? No totalmente. Yo creo que hay bastante consenso en el sentido de que es una mala idea, que no es una gran idea, particularmente en las condiciones actuales, ir hacia la rebaja del impuesto corporativo, porque creo que hay consenso en el sentido siguiente, en que el principal efecto que esa medida puede tener es más bien un deterioro en las cuentas fiscales por la menor recaudación. Y en segundo lugar, creo que también me pareció advertir que también tenemos un acuerdo en el sentido de que si esto tiene un efecto positivo en el crecimiento, es un efecto más bien a mediano plazo y relativamente pequeño. Siendo eso así, lo que ahí hay que decirle al ministro Quiroz que aquí él tiene que ver cómo sintoniza, como diría un médico, el pulso con la orina. Porque aquí lo que pasa es que nos está diciendo por un lado que aquí hay una emergencia, aquí no hay plata, y por otro lado nos está diciendo que va a que es partidario que el Estado renuncie a recaudar del orden de los 3.000 millones de dólares, porque si con lo que yo sé en materia de estimaciones cuantitativas, un punto de rebaja del impuesto tributario significa más o menos 450 millones de dólares de pérdida de recaudación por parte del Estado. En los 4 años, la pérdida de recaudación llegaría en torno a los 2.800 millones de dólares. Por tanto, entonces, hay algo que francamente no coincide. Y lo decía bien Luis Eduardo, recordaba que incluso JP Morgan le está diciendo, mire, aquí cuidado, porque lo que usted está haciendo es renunciar a ingresos que son están perfectamente identificados en el impuesto corporativo, en contra de eventuales rebajas del gasto que no se sabe, lo que se le dijo a los ministerios, mire, aquí vamos a una rebaja pareja del 3%, pero nadie sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir con los ministerios. Incluso leí por ahí que el ministro Quiroz se da cuenta de que la rebaja no puede ser pareja porque las situaciones son muy distintas a los distintos ministerios. Entonces, yo digo, si el tema es la emergencia, seamos coherentes y veamos también soluciones de emergencia, y que no nos digan que no, que esto va a aumentar el crecimiento, que va a aumentar y por esa vía va a aumentar la tributación, va a aumentar la recaudación, porque si eso ocurre es algo a mediano plazo y por tanto entonces no coincide, no es coherente con el enfrentamiento de la emergencia. Pero supongo que no están ustedes sorprendidos, esta era una promesa de campaña y me imagino que este gobierno lo habrá estudiado muy bien, a las consecuencias que pero ahí sí que yo creo que es importante recurrir al argumento de la emergencia. Cuando ellos redactaron el programa no sabían que íbamos a tener una situación como la que se produjo, que el presidente Trump iba a tomar la decisión junto con Netanyahu, probablemente impulsado por Netanyahu de desatar la guerra en contra de Irán, que íbamos a tener los precios de los combustibles a este nivel. Creo que ahí tenemos una emergencia que va a hacer que el fisco tenga aún una mayor tensión, porque hay que tratar de estabilizar de alguna manera o suavizar las fluctuaciones tan bruscas en el precio del petróleo, y eso también tiene un costo fiscal. Entonces, seamos coherentes, si hay efectivamente una emergencia, lo que no hay que hacer es renunciar a ingresos fiscales. Un último punto, Cecilia, cuando esto se planteó el año 2010, cuando comenzaba el gobierno del presidente Piñera, vino el terremoto del 2010, lo que se hizo en esa oportunidad fue exactamente lo contrario, fue lo correcto, fue decir, mire, tenemos una emergencia, el Estado necesita más recursos para iniciar el proceso de reconstrucción, y que lo que se resolvió, aumentar el impuesto corporativo del 17 al 20% de manera transitoria. Pero esa era la lógica, allanar más recursos al Estado y no disminuirlo. Pero hay que tener en cuenta que si bien esto de la guerra en Irán no existía cuando se hace la promesa de la reducción de la tasa corporativa del 27 al 23, pero imagínense que por más que sea así, ahora a todo el empresariado, ¿no es cierto?, le dicen, ¿sabe qué? No puedo cumplir con esta promesa. ¿Qué pasaría? Luis Eduardo. Bueno, ese es el problema de hacer promesas así en el aire. Durante la campaña, el exministro Briones y nosotros le insistíamos a Quiroz y a su equipo que dijeran dónde iban a hacer los recortes fiscales.
Entonces resulta de que nunca dijeron dónde iban a hacer los recortes fiscales porque no tienen idea dónde van a hacer los recortes fiscales. Y la demostración de que no tienen idea es que están haciendo un recorte, están pidiéndole a los ministerios que hagan un recorte parejo de 3%. Y además, no solo el 3% en el global, lo que ya es bastante jalado los cabellos, por ponerlo suavemente, sino que además están pidiendo que sea 3% en cada uno de los subtítulos. O sea, eso incluye salario, incluye transferencia a las familias, etc. Entonces, la verdad es que no tienen idea de dónde van a hacer esto, y lo que ellos se comprometieron es porque eso sonaba muy bien, era reducir a los impuestos corporativos, pero no tienen cómo compensarlo, no tienen una reducción de gasto equivalente, y en consecuencia lo único que van a hacer es agravar el déficit fiscal de este año. Y a eso súmale la guinda a la torta, la guerra en el Medio Oriente. Entonces, se metieron en una camisa de fuerza de la cual no van a tener una salida razonable. Vamos a ir a comerciales. A la vuelta, el último bloque de nuestro primer café. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque, nuestro primer café de hoy, con los economistas Alejandro Mico, Carlos Ominami, Luis Eduardo Escobar, Rafael Berguán. Bueno, acabamos de escuchar, ¿no es cierto?, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, abordó el tema que tanto conversaron ustedes durante el primer bloque. Les propongo volver sobre eso. Escuchemos de nuevo las palabras del ministro de Hacienda para que ustedes puedan hacer un comentario al respecto. Pero vamos a actuar con decisión y con rapidez. No vamos a esperar que la fortuna dé vuelta a las cosas mientras gastamos, escúchenme bien, si seguimos las reglas normales, 200 millones de dólares por semana. Con 200 millones de dólares se resuelven todas las listas oncológicas de espera en Chile, en un periodo de 90 días. Y en una semana nos las podemos gastar echándole benzina al estanque a un precio más bajo que el que le cuesta echarle benzina al estanque al ciudadano norteamericano. Esas son las decisiones que hay que tomar y las cosas que hay que explicar. Va a haber especial preocupación por las necesidades de las grandes mayorías, de todas maneras. Pero hay que combinar las cosas. Y en eso estamos, y oportunamente daremos a conocer esto, pero no esto requiere cierta premura. Y también requiere que el país conozca que estamos en una situación compleja en materia internacional. Bueno, ahí están las palabras de hace momentos atrás del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, cuando dice no vamos a esperar que la fortuna dé vuelta a las cosas. Se lo pregunto justamente a Alejandro Mico esto, porque Alejandro decía justamente ahora puede subir, después puede bajar y ahí se compensa el precio del petróleo, por lo tanto esto del mecanismo, ¿no es cierto?, de estabilización de combustible se va equilibrando. A ver, ¿qué te parecen estas palabras del ministro de Hacienda? Cortito, por favor, Alejandro. Creo que está abriendo una caja de Pandora. Como ya lo dijiste. Sí. Lo dije. Sí. Ahora, a ver, usted estamos en el 2022, supongamos que estamos en el año 2022. ¿Usted sabe cuánto fue el precio promedio del petróleo el segundo trimestre? 110 $110. ¿Hablamos de emergencia, de cambiar la regla del juego? No. El año 2022, $95, $105. Por lo tanto, lo que quiero decir acá, ahora, abre la caja. ¿A quién vamos a compensar? El ministro dijo que iba a compensar a los estudiantes. Vamos a estar con... ¿Por qué? Porque es un grupo de poder. Esto es abrir una caja de Pandora, esto tiene un sistema que ha funcionado. ¿Cómo compensar a los estudiantes? No, pues si cuando lo dijo ahí, ya lo he dicho antes, que no, esto no va a impactarle a... las grandes mayorías. A las grandes que van mayorías, a tener a los cuidado, estudiantes. a tener cuidado. Él dijo a los estudiantes, porque esto va a pasar para llegar a los camioneros. Esto es abrir una caja de Pandora. Okay. Y quiero decir otra cosa, como te estoy diciendo, el año 2022, sí, el precio trimestral promedio fue $110. Ahora, yo creo que lo que está haciendo el ministro, y aquí puede estar en lo correcto, está tratando de meter este tema como que de una gran emergencia, y está, creo que, haciendo un error mezclando una situación puntual del precio del petróleo, que es complejo,
pero que ya lo hemos vivido en el 2022. El tema de fondo en Chile hoy día es el gasto fiscal permanente. Ya. Creo que esto es abrir una caja de Pandora. Sí. Insisto que no tiene mucho sentido hacerlo. Y bueno, y esto ya ha pasado, el 2022 pasó. Rafael Berguán, cuando dice el ministro lo que significa gastar son 200 millones de dólares por semana, ¿para qué? Para que nosotros podamos pagar por el litro de benzina menos que lo que pasa. ¿Qué van a salir? En Estados Unidos no hay impuesto específico. La decir, oiga, ¿y por qué no eliminamos el impuesto específico? En Estados Unidos no hay impuesto específico. Bueno, por eso pagan No, por eso pagan menos, mucho menos en general. Ahora el alza ha sido mayor allá, pero en general pagan muchísimo menos que nosotros porque no tienen impuesto específico. Es abrir esa discusión. Él quiere eliminar el impuesto específico en Estado, que Estados Unidos no tiene. Creo que abrió una caja Pandora. A ver, Rafael Berguán. A ver, dos cosas. Lo primero es sobre las palabras del ministro. Sí, bienvenidos al mundo de la incómoda economía. La economía es sobre escasez, la escasez es sobre elegir. Cuando uno hace una cosa, deja de hacer otra. Y la vida es así, y por eso no es fácil ser ministro de Hacienda y no es fácil gobernar. Dicho eso, quiero agarrar lo que está diciendo Alejandro, esto y lo que se dijo antes, cuando creo que fue Luis Eduardo, que criticó lo del 3%. A mí me parece que el anuncio del 3%, en términos de hacer un ajuste parejo en todas las agencias del Estado, vamos a ver cómo se lleva a la práctica, pero déjame plantearlo en dos líneas de una manera propositiva. Lo que necesita el Estado de Chile, sin perjuicio de que haya o no haya crisis, sin perjuicio de si este precio del petróleo está más alto o menos alto que lo que estuvo en el pasado, necesita transformarse, y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo, porque así como uno puede empujar austeridad por razones de visión de cómo tiene que ser el mundo, sí sabemos también que hay un montón de abuso, hay un montón de fraude, y hay sobre todo, y esto es lo más importante, sobre todo, ni lo primero ni lo segundo, lo que hay es ineficiencia, pero que es muy heterogénea. Y en momentos como este es cuando uno puede tratar de avanzar en esa dirección, porque ir de a poquitito no funciona, dado los grupos de interés que bloquean estos cambios. Entonces, paro acá. Cuando el ministro dice, a través de un instructivo, 3% parejo, yo lo leo así. Esta es la oportunidad para que el peso de la prueba está en los que estando en el Estado y reconociendo naturalmente que hay ineficiencia, puedan, desde el lugar en el que lideran, el lugar en el que estén, promover reducciones de gastos en temas que no están teniendo el impacto que deberían tener para hacer sus propios ajustes, porque a mí me ha tocado estar en el Estado varias veces y es justamente no contra las autoridades de afuera o contra la oposición, sino que contra la gente que participa de la misma institución con la que cuesta mucho a veces hacer cambios que son, insisto, costosos en el corto plazo, pero necesarios a largo plazo. Si queremos imaginar un país más avanzado que el actual, el Estado tiene que mejorar su funcionamiento. Y el 3% parejo tiene el problema de que puede cortar cosas que son fundamentales, pero creo yo que es una señal que obliga al que tiene que asumir ese compromiso de justificar el por qué no hacerlo en algunas áreas y hacerlo en otras. Así que me parece que en un mundo imperfecto, con un mínimo de sentido de realidad, no es una mala estrategia. 3% dijo el ministro de reducción en todos los ministerios, ¿no es cierto?, por parejo, y que serían 3.000 millones lo que van a ahorrar. Y un esfuerzo adicional para recortar otros 1.000 millones de dólares, y así llegar a la rebaja total de los 4.000 millones de dólares. Será la DIPRES la que va a verificar que cada ministerio cumpla con esto, ¿no? La opinión de Carlos Ominami. Tuvimos las palabras del ministro Jorge Quiroz que reafirma, ¿no es cierto?, con una frase llamativa. Dice, no podemos esperar que la fortuna de vuelta, ¿por qué vamos a pagar nosotros menos que lo que paga un ciudadano norteamericano? Y lo que se podría hacer ahorrando esos 200 millones de dólares por semana. Cecilia, mire, así como yo he discrepado de diagnóstico que ha hecho el ministro Quiroz respecto a las finanzas públicas, he discrepado de su planteamiento respecto de disminuir el impuesto corporativo,
quiero decir que comparto plenamente lo que él ha dicho en relación con el tema de los combustibles. Yo creo que tiene que actuar rápido. No estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro Mico. O sea, abrir una caja, para él abrir la caja de Pandora significa tomar que cualquier decisión abre una caja de Pandora. El problema es que hay que tomar decisiones. Y yo creo que en eso es importante que se actúe rápido y se actúe con la máxima sensibilidad social. Porque, déjeme agregar un argumento adicional, Cecilia. Lo que está ocurriendo en el Medio Oriente no es simplemente una alza circunstancial producto de una realidad que podría modificarse rápidamente. Si uno lee la prensa internacional, lo que se va a encontrar es que ya no solamente se están bombardeando instalaciones militares, se están bombardeando instalaciones petrolíferas, se están bombardeando campos de producción de gas, con lo cual lo más probable es que esta alza en el precio de los combustibles sea una alza bastante más prolongada en el tiempo, y eso haría que si buscamos si mantenemos el mecanismo del MEPCO tal cual funciona hoy día, eso puede efectivamente significar un gasto fiscal que creo que el país no está en condiciones de sostener, y sobre todo que además sería muy injusto. Creo que habrían unos usos socialmente más efectivos para esos recursos que está subsidiando el combustible, benzina de los consumidores, de los automovilistas. Bueno, pero que al subir el precio de la benzina también sube el precio de muchos productos que van pero no es la política. Yo creo, a mí me parece bien importante buscar flexibilizar. Quiero dar un dato adicional, corregir ahí a Luis Eduardo Escobar en un punto. Los mecanismos de estabilización comenzaron en el año 91 y me tocó a mí participar muy directamente en esa discusión. Yo era ministro de Economía en esa época, fue el año 91 con ocasión de la invasión de Irak, fue decidida por Hussein respecto de Kuwait. Fue en ese momento que se planteó, se introdujo el primer mecanismo de estabilización que se llamó justamente mecanismo de estabilización de los precios del petróleo. Posteriormente ha sufrido varias modificaciones. Pero, reitero, eso es importante hacerlo, pero no podemos vivir en un mundo de fantasía, haciendo como que las alzas de los precios de los combustibles sean algo totalmente transitorio, porque a esta altura todo pareciera indicar, en la medida en que se están bombardeando, se están destruyendo instalaciones petroleras y de gas, esto que significa que el aumento de los precios del petróleo va a tender a prolongarse en el tiempo. A ver, no sé si Alejandro, Luis Eduardo. Sí, para insistir un poco, yo me da la impresión de que hay algo que no se entiende. Si los precios del petróleo siguen igual de altos, en 3 meses no vamos a tener subsidio. Vamos a estar exactamente con el precio internacional. Por lo tanto, no entiendo mucho la argumentación que acaba de hacer mi colega. En 3 meses el mecanismo hace sincerizar los precios, con lo cual no se acaba el subsidio. Por lo tanto, esto es algo transitorio. Si después tenemos la mala suerte que se mantiene en el 100, el precio que vamos a pagar los chilenos va a estar sincerado. Si tenemos la suerte que mejora, va a bajar de una forma más lenta que le permite recaudar más. La modificación que está planteándose hoy día es para un ajuste de los precios en los próximos 3 meses, 4 meses. El sistema está pensado, bien pensado, para que no tenga efectos permanentes. Si la guerra dura, el precio sigue pegado en esto por 100 años, el sistema lo va a sincerar en 3 o 4 meses. Para que estemos claros, no entendí mucho la argumentación de mi colega, pero bueno. Cecilia, a ver, si es efectivo lo que el cálculo que tiene el ministro Quiroga, en el sentido que está gastando $200 millones por estabilizar el precio del petróleo en las condiciones actuales, y se habrá que esperar en los próximos 3 meses, el gasto fiscal puede ser gigantesco. Entonces yo francamente no entiendo lo que dice Mico. En 3 meses, bueno, eso es hoy día, hablemos, está bien. Pensar, Mico, que las cosas se resuelven automáticamente. Pensar que las cosas se resuelven automáticamente en una condición de tal emergencia, de tal anormalidad, a mí me parece que no tiene sentido. A ver, Alejandro Mico, cortito. No, hay un sistema de estabilización que fue pensado, que tiene el ajuste de precios, que lo que hace es que la gente no lo sufra de una sola vez, pero cuando se vuelve permanente, la gente lo tiene que cargar en los bolsillos. Esto no es permanente, es algo transitorio. Lo que del ministro serán los 200 millones, entiendo ahora. El próximo mes o después del primer ajuste que tengamos de los precios, eso va a ir cayendo. Okay. El último mes va a ser 0. Entonces, a ver, lo que quiero decir, eso es todo. Sí. Con lo cual, a ver, es que le quiero dar la palabra a Luis Eduardo Escobar. Luis Eduardo.
Muchas gracias. A ver, yo creo, Alejandro, en primer lugar, gracias por la corrección, Carlos. Yo me acordaba de que no sabía si era finales de los 80 o principios de los 90. Así que acepto la corrección de que eso lo hizo lo hizo el gobierno de Elwin, contigo de ministro de Economía, además. Pero yo creo que es importante precisar algunas cosas. Lo primero es que esto hay que tener cuidado con el uso de las palabras. El ministro está hablando de gasto. En realidad no es gasto, es menor recaudación. Al principio una vez lo dijo bien y después se mantuvo en la idea de que aquí hay un gasto. Nos cuesta 200 millones. Claro, cuesta 200 millones, pero significa que vamos, y eso es esta semana, como dice Alejandro, porque cada semana va disminuyendo volviendo va disminuyendo la menor recaudación, digamos, ¿no? De forma tal de que en un plazo relativamente breve vamos a pasar al precio internacional. Lo segundo es que no es cierto de que nosotros estemos pagando menos por la gasolina de lo que se paga en Estados Unidos. Acabo de googlear el precio de Estados Unidos y dice que al 16 de marzo el precio de las gasolineras en promedio en Estados Unidos era $1.08, o sea, menos de 900 pesos el litro. Nosotros en Chile hace rato que estamos pagando más de 1.100 por el litro de gasolina de 93 octanos. En consecuencia, yo creo que el ministro, si vamos a hablar en serio de esta cosa, tenemos que hablar con los datos que corresponden y tenemos que tener harto cuidado con decir las cosas como son. La gente sigue pagando un impuesto sobre los combustibles y estamos pagando más de lo que pagamos, de lo que se cobra en Estados Unidos, y en general nosotros pagamos casi el doble del precio que se cobra en Estados Unidos por la gasolina. Uh-huh. Ok, y respecto al tema que decía Rafael Berguán del 3% de la disminución, que efectivamente es posible. Bueno, yo creo que 3% parejo no es sostenible en el tiempo, ya lo dijo el ministro después del primer anuncio, lo ha dejado entrever de que vamos a ver, hay algunos ministerios en que se puede ahorrar más y otros ministerios en que se puede ahorrar menos, y la verdad es que nunca han podido explicar dónde lo van a recortar. Uh-huh. Nosotros fuimos bastante más cuidadosos durante la campaña porque no es tan fácil. Uno puede, y con esto termino, pero es cierto de que han habido abusos, de que han habido lo de las licencias médicas de un escándalo y que esas cosas hay que eliminarlas, pero eso no se resuelve con un recorte de 3% parejo en todos los ministerios. Pero, por ejemplo, limitar la gratuidad universitaria en el Ministerio de Educación, por decirlo, ¿no? O también está el tema de que hay un exceso de funcionarios públicos, o que, no sé, temas como eso. Bueno, está bien, pero eso no se resuelve con un 3%. O sea, por un lado estamos diciendo que hay listas de espera por diversas razones, entre ellas porque faltan médicos en el sector público. Entonces, ¿lo vamos a recortar en 3%? ¿O le vamos a recortar los subsidios habitacionales y de alimentación a la gente de menores ingresos también en 3%? No es sostenible el 3% parejo en todos y cada uno de los subtítulos, como han dicho ellos además. O sea, el Ministerio de Cultura puede recortarlo en 5% sin que hayan problemas de carácter social. Lo siento por el sector cultural, como dice Berguán, el problema de la economía, por algo le dicen que es una ciencia maldita, hay que hacer opciones, pero no es lo mismo decir de que en educación y en salud vamos a recortar 3%. Ok, bueno, se nos termina el primer café, vamos a seguir porque esto recién empieza, hay muchísimos anuncios por parte de las autoridades que van a generar intercambio de ideas. Le doy las gracias a Rafael Berguán, Carlos Minami, Alejandro Mico y Luis Eduardo Escobar. Que tengan una buena semana, chau. Muchas gracias, chau. Chao a todos y todas, chao. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.